En el presente video vamos a demostrar algunas ecuaciones correspondientes al movimiento circunferencial uniforme, llámese también MCU, y en algunos textos también se le conoce como movimiento circular uniforme. Para poder encontrar las ecuaciones correspondientes a la velocidad, a la posición, necesitamos guiarnos de esta figura. El movimiento que describe esta partícula es de tipo circunferencial, ya que su movimiento va a describir toda esta trayectoria. La velocidad en este caso siempre va a ser tangente a la trayectoria. Es por eso que le vamos a llamar velocidad tangencial a la velocidad de la trayectoria. En esta ocasión lo vamos a llamar como v. Y como es siempre constante, ya que es un movimiento circunferencial uniforme, esta velocidad no va a cambiar y siempre va a ser constante. Ahora lo que queremos saber es a qué es equivalente el valor de la velocidad en función del ángulo y del radio. Entonces eso es lo que vamos a hallar. Fíjense, cuando el móvil describe esta trayectoria, se desplaza una cierta cantidad, en este caso s, y además se va a desplazar un cierto ángulo. Este ángulo va a ir variando desde esta posición, llamémosle 0, hasta una posición final que vendría a ser toda la vuelta. Para poder hallar la velocidad tangencial me voy a tener que auxiliar de esta pequeña fracción, que es lo que voy a sacar y poner a continuación en este punto. Fíjense entonces, esta trayectoria recorrida se puede determinar utilizando el ángulo y el radio de la circunferencia. Entonces sabemos que la longitud S va a estar relacionado con el ángulo, que vendría a ser el ángulo θ, multiplicado por el radio. A esta expresión nosotros lo vamos a llamar ecuación número 1. A partir de acá vamos a comenzar a hallar algunas ecuaciones correspondientes al movimiento circunferencial uniforme. Ahora fíjense qué es lo que vamos a hacer a continuación. El primer paso, para poder hallar la velocidad tangencial, necesito derivar la ecuación 1 con respecto al tiempo, ya que el móvil o esta partícula cuando describe un movimiento va a ir consumiendo un cierto tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es derivar con respecto al tiempo ambas ecuaciones. La derivada con respecto al tiempo, en este caso de la distancia, y esto va a ser igual, para que no pase nada, derivamos también el otro término, la derivada del ángulo por el radio entre la derivada del tiempo. Entonces comenzamos a ordenar, esto quedaría de esta manera: derivada de la distancia entre la derivada del tiempo, y esto va a ser igual. Fíjense acá aparecen dos funciones, una de ellas es el ángulo y la otra bien es el radio. Cuando uno deriva dos funciones, la propiedad de las derivadas dice que hay que escribir primero el primero por la derivada del segundo con respecto a la derivada del tiempo, más el segundo, que en este caso viene a ser el radio, por la derivada del primero, que era el ángulo, pero también con respecto al tiempo. Fíjense ahora, esta expresión de acá es espacio entre tiempo. Espacio entre tiempo viene a ser justamente la velocidad. Pero en este caso, ¿qué velocidad? Viene a ser esta velocidad de acá. Es la velocidad tangencial. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis respecto de derivadas, la derivada de una constante es igual a 0. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la trayectoria el radio siempre va a ser constante. En toda la trayectoria el radio nunca va a cambiar. Entonces la derivada de una constante con respecto al tiempo, esto se hace 0. Simplemente haríamos entonces todo esto de acá sea igual a 0. Entonces nos quedaría r por la derivada del ángulo con respecto a la derivada del tiempo. Fíjense, ahora, el siguiente caso o el siguiente paso que vamos a hacer es a toda esta expresión de acá lo voy a cambiar de nomenclatura y lo voy a llamar omega. ¿Qué viene a ser omega? Omega es la frecuencia angular. ¿Qué significa la frecuencia angular?
es la variación del ángulo por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el ángulo va aumentando en toda su trayectoria, también va a aumentar el tiempo. Entonces va a ir variando a medida que varía el ángulo, va a ir variando también el tiempo. Entonces a eso se le llama la frecuencia angular o también velocidad angular. Entonces tenemos acá que la velocidad tangencial va a ser igual entonces ordenando a la velocidad angular por el radio. Esta expresión sería una ecuación número 2. Ahora vamos a etiquetar cada una de las variables que acabamos de mencionar. V viene a ser la velocidad tangencial, mientras que W se le llama velocidad angular. Y R se sobreentiende ya, como ustedes están observando, que viene a ser el radio. Hemos encontrado entonces la velocidad tangencial en función de la velocidad angular y del radio. Una vez que hemos hallado la velocidad y la velocidad angular y el radio, yo puedo hallar, por ejemplo, el periodo y la frecuencia del objeto que está describiendo este movimiento circunferencial. ¿Y eso de dónde lo podemos obtener? Vamos a partir de esta expresión de acá, que la velocidad angular es igual a la variación o a la derivada del ángulo con respecto a la derivada del tiempo. Fíjense, para una vuelta completa, el ángulo vendría a ser igual. En su equivalente se le llama una vuelta completa, significa que esta partícula de acá ha descrito todo este movimiento hasta llegar hasta acá. A esa vuelta completa, en grados, se le dice que es 360 grados. Cuando se habla de revolución, se le dice que es una revolución. Y cuando se dice de ángulo en radianes, se dice 2pi radianes. Eso es en el sistema internacional. Entonces aquí vamos a poner igual a 2pi radianes. Tengan en cuenta que es para una vuelta completa. La derivada del tiempo es un pequeño tiempo infinitesimal que va variando el ángulo, pero a medida que da toda una vuelta completa, entonces se va a llamar el tiempo total. Ahora, fíjense un pequeño detalle. Si esta partícula dio una vuelta completa y demoró 10 segundos, la otra vuelta demorará igual 10 segundos. La otra también 10 segundos, y así sucesivamente. Fíjense que el tiempo se vuelve periódico, entonces por eso que justamente se le llama como periodo. Entonces vamos a ver acá que el tiempo t para una vuelta completa va a ser igual al periodo y se le asigna como una t mayúscula. Con eso entonces podemos regresar a la expresión que está acá, la de la frecuencia angular. Entonces para una vuelta completa la frecuencia angular viene a ser igual a 2pi radianes entre el periodo. Esa sería la otra expresión relacionada con respecto a la frecuencia angular. Ahora, esta frecuencia angular también puedo escribir en función de la frecuencia, ya que la frecuencia viene a ser igual a la inversa del periodo, es 1 sobre t. Y esta expresión de acá lo puedo escribir de la siguiente manera. Por esta vez voy a dejar de escribir el radián, ya se sabe que la unidad está en radianes, entonces sería la frecuencia angular va a ser igual a 2pi multiplicado por 1 sobre t. Si yo 2pi entro a multiplicar a 1 estaríamos en la misma condición que acá, pero 1 sobre t es la frecuencia. Entonces la frecuencia angular puedo escribir en función de la frecuencia 2pi por la frecuencia. Aquí aparece otra ecuación que justamente queríamos saber. Ahora, ¿qué viene a ser la frecuencia? Fíjense, la frecuencia es la cantidad de veces que va apareciendo esta partícula por unidad de tiempo. Se le dice ciclos por segundo. Ahora, para hallar la ecuación de movimiento podemos partir de la siguiente expresión.
utilizamos esta misma expresión, sino que lo utilizamos para un caso macroscópico, es decir, cuando la variación del ángulo ha sido bastante observable. Eso quiere decir que la velocidad angular va a ser igual a la variación del ángulo entre la variación del tiempo. Acá vamos a definir cada uno de estos casos, donde la variación del ángulo va a ser igual al ángulo final menos el ángulo inicial. Y la variación del tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación que está al inicio, la velocidad angular quedaría así. La velocidad angular va a ser igual la variación del ángulo final menos la variación del ángulo inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Si pasamos a despejar, podemos encontrar la posición del móvil en cualquier instante dado. Eso significa que voy a despejar y lo voy a pasar a multiplicar el tiempo. Entonces quedaría así: la posición final menos la posición inicial va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, si esta expresión pasa al otro lado sumando, sería entonces la posición final del móvil va a ser igual en cualquier instante dado a la posición inicial más la velocidad angular por la variación del tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, aquí podemos hacer algún caso particular en que un tiempo final en cualquier instante t, el que haya partido el móvil desde el instante igual a 0. Con esas condiciones, entonces, la ecuación quedaría así: la posición final del móvil va a ser igual a la posición inicial más la velocidad angular por t final, pero el tiempo final vale t y el tiempo inicial vale 0 por t. Esta sería la ecuación del movimiento del móvil que justamente queríamos demostrar. Entonces tenemos acá la velocidad tangencial, que está en la expresión número 2, luego tenemos la velocidad angular en función del periodo, luego tenemos la velocidad angular en función de la frecuencia y finalmente la posición final del móvil en cualquier instante dado.